Estos lugares, Peter, go here, because we don't know what the fucking motherfucker go. Bueno, ya estamos en la ciudad y empezaron los ataques. Oigan. Artillería aérea. Según Putin, estos lugares, Peter, go here, because we don't know what the fucking motherfucker go. Según Putin, los judíos aquí están perseguidos, pero los misiles caen aquí. No es antiaéreo. Según Vladimir Putin, aquí los judíos están hiper perseguidos, los nazis están aquí, pero yo lo que estoy oyendo son los misiles rusos que avisan que nos vayamos al refugio. Is it stop? Yes. We take the car. Ajá. ¿Qué dice el gobierno? Espérate, lo tengo. Yes. Y Sweat Alert. Ajá. Esto es en Uman, la ciudad de los judíos, ¿eh? Ok. Y bueno, es el momento después de la parte, ¿no? Horticultura. Pues hemos venido a visitar la Universidad Politécnica de Uman. Y miren qué maravillosas vistas. ¿Verdad que se parece un poco a los campos cubanos en cierta manera? ¿No? Cuando tú te vas así al campo de Cuba, ¿no? Obviamente este campo está más cuidado y más verde, ¿no? Pero los campos cubanos son muy verdes, son muy así. Miren qué bonito. Esto es los jardines de la universidad. Siempre que tengo un tiempo así de relax, después del trabajo, ¿no? Ver los campos. Os muestro, ¿no? Cómo es. Estoy en una ciudad que es completamente o prácticamente judía. Y sin embargo, yo no he visto ningún acto de antisemitismo en este lugar. No, eso la veo. He visto que tienen sus tradiciones, que los ucranianos viven no exactamente con ellos, o sea, conviven, coexisten sin ningún problema. Los judíos tienen sus tradiciones, por lo que yo he visto. Y claro, ahora cuando tú, porque todavía me queda un poquito, ¿no? En la ciudad, ¿no? Y tú respiras aquí la tranquilidad, ¿no? Del mundanal ruido, como diría un caudillo de otro tiempo. La pertinaz sequía y el mundanal ruido. Pues a mí me encantan mucho los jardines, ¿no? Ver estos jardines, viendo la gente. Cualquiera pensaría que aquí no hay guerra, ¿no? O sea, están tan cuidados, tan bonito todo, tan tranquilo, ¿no? Es que hasta hablar me da pena, ¿no? Porque ¿no? Y es una universidad. Y los rusos se quieren apoderar. Y esta es una ciudad que no es ni siquiera de las más grandes, es una ciudad muy pequeñita. Y sin embargo, miren el claustro, miren los jardines que tiene el claustro. Creo que hay un lago también. Y sobre todo cuando vi esas montañas así medio secas, medio verdes, me recordó mucho los campos del centro y de oriente, cuando tú vas en camiones por toda la zona del centro de Cuba. Se ven así esas montañas. Obviamente, claro, los jardines de aquí son los jardines del UE16, los jardines de Cuba son guisazos y sao por donde quiera. Pero tiene esa ¿no? Las palmas cubanas. Me recordó mucho y ver esa fuente así con agua, ¿no? En un país en guerra, donde ya me quedan 4 días, ¿no?
quién sabe si cuando vuelva nuevamente, si vuelvo, porque nunca se sabe, pueda encontrarme las mismas cosas o no, ¿no? Porque nunca se sabe y nunca voy a lograr entender muy bien cuál es el objetivo de querer destruir o querer mentir acerca de cosas. Yo no he visto en la ciudad, y llevo desde ayer, ningún acto de nazismo. He visto los judíos en su comunidad, los ucranianos en la suya, viven en barrios similares, no es muy grande, ¿no? Yo de hecho estoy en el barrio de los judíos, ultraortodoxos, yazidísticos además. Y ustedes vieron que a mí, siendo católica, me han permitido visitar su tumba, la tumba de su sagrado profeta, y grabar dentro. Porque al final de cuentas, mostrarle también, ¿no?, a los cubanos diferentes culturas. Yo sé que en Cuba además hay tradición judía, porque hay muchas comunidades judías en Cuba, ¿no? Otra cosa es que el castrismo las ha ido destruyendo y eso, pero ver estas cosas así con tanta tranquilidad, con tanta paz, ¿no? Y pensar, y aquí han muerto muchos judíos en ataques, en Humán, al principio de la guerra. Ahora creo que está como más tranquilo. Bueno, ustedes oyeron, había sirenas a veces. O sea, a veces sí, ¿no? Y bueno, no voy a hacer tampoco el recorrido de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? De todo un jardín, pero bueno, quería que vieran un poco lo que yo veo. Con la tranquilidad del momento. Y para que también los cubanos, ¿no?, si siguen estas cosas. Yo sé que en Facebook es más fácil incluso que YouTube. En Cuba a veces se está declarando que no tiene que ver con la política. ¿Por qué tenemos que entonces cogerla con este muchacho? Es que estos influentes, todos estos youtuberos, lo que han hecho es dividir el exilio. Esta gente lo han mandado para atrás, para Cuba. Toda esta gente de buena atención, que han vendido sus casas, que han separado familias completas por culpa de Otaola. Porque Otaola dice que los migrantes tienen que venir legalmente y que había mucha filtración de migrantes. ¿Tú crees que tú vas a regar a tus hijos cruzar el Darién, cruzar el río Bravo ese, traerlo para Estados Unidos, cruzando y infiltrar también? No, chicos, si yo me voy a infiltrar como de cualquier país, yo no voy a regar a mis hijos de 4 o 5 años. Y eso es lo que ha pasado, señores, lo que estamos viviendo hoy en día en el exilio. Muy pronto ya tendré el estudio montado poco a poco. Tengo todos los equipos ya, Mañana voy a hacer una directa, vamos a la hora, voy a enseñar una parte de todo lo que tengo. Porque mucha gente piensa que yo no tengo el equipo. Sí tengo buenos equipos que me han colaborado, me han ayudado muchos amigos en tenerlo. No quiere decir que me lo han dado porque para que yo hiciera, no me lo dio el gobierno. Amigos míos me dicen que te hace falta esto, toma, para hacer esto, toma, para hacer otro, toma. Si tú te tiras para las calles, yo tengo muchas directas hechas en las calles, la gente pasando hambre. Y lo decía, acusaba al gobierno. Pero ningún influente acusa al gobierno Biden. Esta gente viven como viven en Cuba, respetan a Castro, respetan a la dictadura castrista, ahora respetan al descarado ese viejo calaritroso ese que está acabando con Estados Unidos. Y le tienen miedo al gobernador de la Florida, le tienen miedo a Lotapinga que es un cobarde, un traidor. A esa gente le tienen miedo. Porque yo no he visto todavía acusando, denunciando ahora públicamente, hacer un acto de repudio, o ponerse en un micrófono, sacar un permiso y hacer una manifestación contra Otaola. Vaya, por aquí en España no se puede hacer lo que hacen ellos. ¿Entiendes? Yo no puedo llegar a decir, no, que Bacallao cingado, no, que Bacallao un mierda, que Bacallao como un chuyo batón. Aquí en España, no, porque yo los cojo comiendo en un restaurante y se van a tener que comer la comida con el plato, con cubierto y todo. ¿Entiendes? O si cualquiera de ellos me ofende de Estados Unidos, ellos van a venir a España, lo cojo aquí en España, le doy tremenda zurra. Yo no le voy a dar una zurra, yo no voy solo, lo voy a meter porque estoy viejo. Pues yo lo voy con lo que tenga que darle. Porque no se le puede faltar respeto a las personas hay que respetarlas. El otro día me dice el amigo mío Armando, coño, abuso, le cayeron a 4 a Ustra. Le cayeron 4 porque gusta faltar respeto. Hasta la mujer la agredió, la mujer no la agredió, la mujer se metió en la bronca. En vez de aguantar a los otros, aguanta al marido. Y es cuando el marido le mete el galatón que le dieron. Cuando hay una bronca, yo digo,